Las 2/3 partes de la superficie de nuestro planeta están ocupadas por el agua. La vida apareció en los cuencos marinos. En puridad, la Tierra es un astro acuático. Si lejanas inteligencias nos estudiaran desde otras galaxias, nos llamarían el planeta Agua. El planeta Agua. Una defensa de la naturaleza sobre guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización: Herminio Verdú. El profesor francés Pierre Gondier dice en su libro titulado La muerte del agua: el adulto que goza de buena salud contiene entre un 58 y un 66% de agua, casi las 2/3 partes de su peso. Si es delgado, su porcentaje de agua podrá alcanzar un 70%. Si está muy bien alimentado, en cambio, este porcentaje descenderá a un 55%, porque las grasas presentan un porcentaje de agua sensiblemente menor. Ahora bien, tanto si se trata de un hombre obeso como de un individuo descarnado, el agua continuará siendo su principal elemento constitutivo. Esta verdad todavía resulta más evidente cuando es engendrado el ser humano. En un embrión de 3 días, el porcentaje de agua se eleva a un 97%. En un feto de 3 meses es de un 94%. Orígenes acuáticos. El agua nada en todos los tejidos humanos. Fluye a través de los 96.000 kilómetros de arterias y venas que poseemos. Flota entre los intersticios de las células. Ocupa las cavidades intestinales u oculares, las oquedades de los huesos y sus cohesiones elásticas. Circula a lo largo de todo el esqueleto y late con el corazón. En el cerebro, el centro de todos los fenómenos sensoriales, existe una proporción de agua que puede evaluarse en un 74,5%. El hombre está saturado de agua desde la cabeza hasta los pies. Un 98% de agua en las lágrimas, un 79% en la sangre, un 10% en los dientes, un 79,3% en el corazón, un 79,1% en los pulmones, un 70% en el hígado, un 77% en los intestinos, un 76% en los músculos y un 22% en el esqueleto. Y los tejidos de la piel están, a su vez, constituidos por un 72% de agua. También los animales se ven invadidos por el agua. La medusa ostenta un récord con el 95,41% de agua, casi el mismo porcentaje que se observa en la composición del agua de mar. En la gallina, el perro, el conejo y el gato, lo mismo que en el ratón, la proporción de agua oscila alrededor del 67%, cifra que resulta un poco más elevada que la del hombre adulto. Cuando se convierte en lonja de jamón,
El cerdo contiene el 72% de agua. En el bistec de buey, por su parte, existe un 76,4%. El asado de ternera el 78,4% y el pollo el 74,2%. El hombre se nutre básicamente de agua, hasta cuando lo ignora. Los vegetales están embebidos de agua y nuestras cotidianas legumbres la transpiran. 93% la alcachofa, 89,6% la zanahoria, 90% la coliflor, 75,8% la cebolla, 78% la patata, 95,6% la ensalada de lechuga y 91,01% el tomate. En consecuencia, pues, el agua aparece por doquier, incluso en determinadas rocas, tales como el ópalo, el amianto y el yeso, y hasta en la piedra tallada o la pizarra, que la pierden una vez salidas de la cantera y se vuelven difíciles de trabajar. El agua cubre cerca del 75% de la superficie de la Tierra, con la forma de océanos, glaciares, lagos, costas y ríos que en conjunto formarían un volumen de 1.350 millones de kilómetros cúbicos. Además, bajo tierra, 8 millones de kilómetros cúbicos suplementarios circulan o se hallan estancados. Y por último, por la atmósfera, deambulan más de 10.000 millones de kilómetros cúbicos de agua que principalmente se hallan en forma de vapor. Y el agua se mueve por doquier, del subsuelo a la planta, de la planta al aire o al animal que de ella vive, y de éste al hombre que se nutre de dicho animal, del monte al mar a través del río o de la ribera, de la nube marina a la fuente terrestre, y en la tempestad en un abrir y cerrar de ojos. Seguimos, queridos amigos, en el planeta Agua. En este planeta que se mueve por el espacio como una gigantesca luminaria que palpita, que tiene vida, que tiene pensamiento, gracias a que es un planeta acuático, el planeta azul. Y nosotros, a fuer de defensores de la naturaleza, y sobre todo cumpliendo con nuestra obligación, que es la de tenerles a ustedes informados de lo que pasa con nuestra naturaleza, seguimos a caballo de ese trípode en el que está funcionando el programa, apoyado en un trípode que comienza por la exposición objetiva, seria, también con seriedad de dicción, de alocución, en la voz académica de nuestro realizador Herminio Verdú. Datos de la ciencia relacionados con el agua que pueden interesarles mucho. Después, en divulgaciones de temas de la vida, que cualquiera que sea su índole o contenido, no tendrán más remedio que estar relacionados con el agua, porque la vida es agua. Y finalmente, la presentación de los temas polémicos. Ya saben ustedes, y los que han seguido nuestros dos primeros programas habrán podido comprobarlo, que primero exponemos los temas que se van a prestar a la futura polémica. Hablábamos el primer día del tema Doñana, eterno tema. Y el catedrático González Bernaldez exponía el problema. Esperamos que nos vayan llamando, que nos escriban, que se preparen para hablar ante el público, ante el respetable, tanto los promotores de acciones que aparentemente buenas, a juicio de los ecólogos, pueden no serlo tanto, como los proteccionistas que piensan que lo más útil que se puede hacer con los enclaves naturales es legarles como están a las generaciones venideras. Venía después el tema
Hay tan eterno tema y tan espinoso en ciertos aspectos de la Albufera de Valencia, luz sobre los cañaverales, tiradas de patos, anguilas, poesía, cultura, la Albufera y la dehesa del Saler. El catedrático de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias de Valencia, don Ignacio Docabo, nos exponía el tema. A la palestra, amigos o enemigos de la dehesa y de la Albufera. Y hoy les presentaremos otro tema también acuático, el tema de la Albufera de Alcudia, emporion para los urbanizadores, porque no sé por qué procedimiento económico las tierras eran como no muy caras, pero delante de las tierras había un enclave ecológico de importancia excepcional. Había un enclave ecológico recogido en un compromiso internacional que se llama el Proyecto Mar con categoría B. Nos habíamos comprometido en este proyecto a salvaguardar la Albufera de Alcudia como estación de paso y nutrimento de las aves viajeras. Este va a ser el tema polémico para hoy. Pero antes, amigos del planeta Agua, de ir al tema polémico, tengo que seguir yo, recopilando, recapitulando, sintetizando, como esos pintores modernos que pintan esas cosas tan bonitas, que no se sabe lo que representan, pero que lo hacen a golpes de tremendas pinceladas, como un espadachín que está metido en una reyerta, algunas pinceladas de la historia de la vida que nació en el agua, y que es agua con algunos elementos disueltos y organizados para que ustedes quieran más al agua, que es su propia existencia. Un hombre va por un camino, caminito, caminero, diría un colega mío, por un camino de un bosque esclerófilo. ¿Saben ustedes lo que quiere decir esclerófilo? Escleros duro y filos, filón, hoja. El bosque mediterráneo, un encinar, por ejemplo, de Extremadura, la Casa de Campo de Madrid, el Pardo, un bosque seco. En una época seca, en el mes de agosto. Troncos rugosos de encinas. Hojas perfectamente adaptadas para no permitir que se las escape el agua que llevan dentro, debajo de ese epitelio rugoso, porque si se les escapa el agua, mueren. Hierbas amarillas ya, muertas, pero debajo con semillas enterradas entre el polvo que esperan la llegada del agua. Va el hombre por el camino seco de la seca España y se pregunta, el doctor nos habla del agua aquí en este país, que es el país de la sed, aunque casi todas las urbanizaciones lleven nombre de fuentes, el país de la sed, poca agua, pocos árboles. Si no hubiera agua no podríamos vivir, amigos, pero tenemos que conservar la poca que nos queda. ¿Cómo funcionan los seres vivos? ¿Cómo funcionan en esto de la energía que tan ligada anda al agua? Miren ustedes las encinas, la hierba, los arbustos, las jaras, cubiertas de esa resina pegajosa en el mes de agosto, los tomillos, las aulagas, las lavandas perfumadas. Y mire las bayas que están apareciendo ya en los rosales silvestres, las moras que empiezan a ponerse coloradas o negras ya en el mes de agosto. Plantas. Las plantas se les llama en ecología y en las pirámides de números el estrato productor. Las plantas captan el agua directamente del suelo, a veces a grandes profundidades, mediante su sistema radicular. Y luego, estimuladas por la energía solar, sin sol no hay vida, al menos en nuestro planeta, y creo que en todos los que tengan soles y los que no les tengan no tendrán vida, aprovechando la energía solar, mediante la función clorofílica, son capaces de transformar lo inerte en vivo.
las sales minerales del suelo, el agua, siempre el agua, el oxígeno, el anhídrido carbónico, en planta comestible, en materia orgánica, que se come ese conejo que vio usted correr por allí, o el ratón, o el ciervo, o la oveja, o la ternera. Y después, usted y yo nos comemos la carne de la ternera. A las plantas, que son capaces de vivir por sí mismas, que son como laboratorios fabulosos, que tienen sobre todo en sus probetas, en sus tubos, pequeños, mínimos, minúsculos tubos de ensayo, agua, que disuelve sales, en las plantas se crea, se recrea, de alguna manera, todos los días la vida. Por eso las llaman los hombres de ciencia organismos autótrofos, de autos, automóvil, que son capaces por sí mismos, y trofos, constitución, forma, de formarse. Se autoforman a partir de la energía solar, como si su gasolina, la gasolina que mueve su motorcillo, fuera energía solar. Qué bonito, qué milagroso. Organismos autótrofos. Los perros, los gatos, los conejos, usted, yo, el buitre, que es el último consumidor que se come los cadáveres. Organismos heterótrofos. No podríamos vivir el día que las plantas desaparecieran, el día que las plantas se olvidaran de hacer su función clorofílica, de transformar la tierra, el barro, lo inerte, en vivo. Parece ser que las plantas no se van a cansar pronto de hacer estas cosas, a no ser que nosotros, a fuerza de venenos, de tóxicos, de talas, de quemas, de transformaciones, acabemos con las plantas. Pero hay una manera fácil de matar las plantas, matar o envenenar previamente el agua. Porque toda esta historia de los organismos autótrofos y heterótrofos empezó en el agua, en aquel mar primigenio del que les estaba hablando yo la semana pasada y del que les prometí seguir hablando hoy. ¿Recuerdan que había habido en la historia de la humanidad mentes geniales y preclaras? Desde aquella mente bosquimana que ideó la leyenda de que la vida surgió en las aguas, hendidas, fecundadas por el rayo del sol, hasta aquellas mentes más modernas que crearon estas teorías allá por el año entre el 20 y el 30, Haldane, inglés, y Oparin, ruso. En los mares primigenios, cargados de elementos químicos más o menos simples, los rayos ultravioletas, que no eran interferidos en su penetración atmosférica porque en la atmósfera terrestre no había aún oxígeno, pusieron en marcha la formación de macromoléculas químicas que fueron las predecesoras de los primeros entes biológicos. Lo llamaron la sopa primigenia, nutritiva, un mar, agua ya, hace 4.000 millones de años en los que se está formando, iniciando la aventura de la vida. Y ahí me paraba yo, diciéndoles que luego una mente quizá menos lúcida en cuanto a las previsiones geniales, pero extraordinariamente pragmática, en un laboratorio de los Estados Unidos, en el año 1950 y tantos, un hombre llamado Miller, haciendo pasar rayos ultravioleta por una atmósfera de la misma composición que en la atmósfera primitiva, por un medio vaporoso semiacuático, intuían Haldane y Oparin, obtiene ya proteínas, obtiene los ladrillos de la vida. Sería largo de explicar cómo se pasó de esas proteínas a las macromoléculas que tenían la capacidad de autorreproducirse.
Todavía puede considerarse este paso como prebiótico. Parece que está muy relacionado con un elemento que llaman los biólogos el ADN. Son los ácidos nucleicos, sustancias que informan de alguna manera a las células, y antes que a las células, a las macromoléculas prebióticas, para que constantemente se autocopien, se autorreproduzcan. Por eso hay una definición de ente viviente, de especie viviente, que resulta muy bella, muy hermosa. Dice que una especie viva es una entidad proteica porque no puede faltar, no falta nunca en ella carbono o nitrógeno, capaz de transformar el medio en una copia de sí misma. Abstrusa definición. Definición que un divulgador de las ciencias tiene la obligación de poner en román paladino, de poner en idioma que pueda comprender el hombre de la calle, el que sigue el programa. A ver, doctor, una especie viviente. Explíquenos eso de que una especie viviente es una entidad proteica, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Una especie viviente que les contaba yo un día en la aventura de la vida, el conejo. Un conejillo. Aquel que veía al hombre que paseaba por ese bosque mediterráneo, esclerófilo, reseco. El conejo, una entidad proteica, evidentemente. Los tejidos del conejo se diferencian particularmente de una roca, por ejemplo, o de una entidad no viviente en que tienen carbono y tienen nitrógeno, entre otras cosas. Y el conejo es capaz de transformar el medio, es decir, la hierba, el aire que respira, el agua que bebe, en más conejo, evidente. Encierre usted un conejo en una jaula, póngale comida y agua, y verá usted cómo llega un día en que ya no hay nada de comida. No hay zanahorias, no hay berzas, no hay hojas, no hay hierbas y tampoco hay agua. Pero sigue habiendo conejo al lado de unas cagarutitas de conejo, que son un resto que ha pasado a través de su organismo. El conejo ha transformado el medio en una copia de sí mismo, en sus propios tejidos. Pero ponga usted en la misma jaula un conejo y una coneja y póngales mucho material para que coman, y verán como si les dan el tiempo suficiente, transformarán todos aquellos litros de agua y todos aquellos quintales de vegetales en una multitud fantástica de conejos en función del espacio que usted ponga a su disposición y del tiempo que los conejos y las conejas estén juntos. Evidentemente, ahora comprendemos muy bien lo que es una especie viviente, una entidad capaz de transformar el medio en una copia de sí misma, primero en su propio individuo y luego, mediante el mecanismo de la reproducción, en unos seres que son iguales, si no pasa algo raro, al propio conejo. Pues amigos míos, de la misma manera que ese conejo, que es un organismo heterótrofo, puesto que necesita agua y plantas para copiarse a sí mismo, funcionaban aquellas primitivas macromoléculas en la frontera misma de la vida, en las aguas genesíacas de los primeros tiempos de los seres vivos. Hacían copias de sí mismas, tenían una posibilidad, mediante su mecanismo replicador, de transformar el medio, que eran elementos químicos sencillos, en una copia de sí mismas. ¡Qué catástrofe si el mecanismo replicador de aquellas primeras moléculas hubiera sido perfecto! La vida, al menos siguiendo ese camino, no hubiera podido perfeccionarse. En cuanto se hubieran acabado los caldos nutritivos en los que flotaban las macromoléculas, que eran heterótrofas aún, como el conejo, hubieran sufrido la misma suerte que sufriría el conejo de su jaula si no le echa usted vegetales y agua. Entonces, el mecanismo replicador, es decir, ese complejísimo sistema que permite a los seres vivos fabricar copias de sí mismos, puede fallar
afortunadamente. Y en ese fallo se basa ni más ni menos que todo el éxito y el perfeccionamiento de la vida sobre nuestro planeta. Pero lo del fallo no lo sabrán ustedes hasta el próximo día.